Hola a todos mis queridos amantes del entretenimiento y las historias que nos llegan al corazón. Sean más que bienvenidos a este rincón digital donde exploramos los entramados de nuestras series y parejas favoritas. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de emociones, en una conexión que ha traspasado pantallas y fronteras, para desgranar el apasionado mensaje de Kerem Ande. Sí, así como lo escuchan, vamos a diseccionar cada detalle de esas palabras que, estoy segura, han hecho suspirar a más de uno. ¿Listos para sentir la magia? Porque aquí en nuestro canal, la pasión está servida y lista para ser disfrutada. Y antes de que nos perdamos en este fascinante universo, les recuerdo que si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese botoncito de suscripción. No se queden afuera de todas las sorpresas y análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. El título lo dice todo: Amor sin fronteras, mensaje apasionado de Kerem Ande. Todos los detalles. Y hoy, vamos a desglosar precisamente eso. Vamos a viajar a ese instante, a esas palabras que, aunque quizás no las hayamos escuchado directamente, sabemos que existen en la intimidad de su conexión. Nos referimos a esa química innegable que trasciende los guiones, a esa chispa que vemos en sus miradas cuando están juntos, a esa complicidad que se respira en cada entrevista, en cada aparición pública. Kerem y Ande, una dupla que ha conquistado el corazón de miles de fans alrededor del mundo, y hoy, vamos a honrar esa conexión explorando un hipotético, pero muy sentido, mensaje apasionado de Kerem hacia Ande. Imaginaremos qué le diría, qué sentiría él al escribirle, qué anhelos y admiración desbordaría en esas líneas. Porque cuando hablamos de amor sin fronteras, hablamos de ese sentimiento que no conoce de nacionalidades, de distancias, ni siquiera de las cámaras que los rodean. Es un amor genuino que se percibe real y que inspira a muchos. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a adentrarnos en el lenguaje del corazón, en las palabras que construyen puentes invisibles entre dos almas. Imaginemos la escena. Kerem, quizás después de un día agotador en el set, o tal vez en la quietud de la noche, sintiendo esa necesidad imperiosa de expresar lo que Ande significa para él. Podríamos pensar que no es un mensaje público sino algo íntimo, quizás un texto, una carta digital o incluso palabras dichas en un momento de profunda conexión. Pero lo que sea, sabemos que tiene que estar cargado de sentimiento. Mi querida Ande, empezaría, porque la dulzura es parte fundamental de su conexión. No sé por dónde empezar a poner en palabras lo que siento cuando te miro, cuando te escucho, cuando simplemente respiro el mismo aire que tú. Esa es la esencia, ¿verdad? Esa sensación de que la presencia del otro lo cambia todo. Continuaría Kerem, desde que nuestras vidas se cruzaron, algo en mí despertó. Una luz que no sabía que estaba apagada. Me has enseñado a ver el mundo con otros ojos, a sentir la vida con una intensidad que antes solo imaginaba. Aquí estamos hablando de transformación personal, del impacto profundo que una persona puede tener en la otra. No es solo atracción física o admiración profesional, es algo que va mucho más allá, es una influencia mutua que eleva. Admiro tu fuerza, tu determinación, tu pasión por lo que haces. Eres una artista excepcional, pero más allá de eso, eres un ser humano increíblemente valioso. Tu bondad, tu empatía, la forma en que iluminas cada habitación con tu sonrisa, son detalles que me dejan sin aliento, una y otra vez. Aquí Kerem reconocería las cualidades intrínsecas de Ande, no solo su talento sino su esencia. Es un reconocimiento profundo, que va más allá del brillo superficial del estrellato. Es ver el alma. Y ese tipo de reconocimiento, damas y caballeros, es un tesoro incalculable en cualquier relación. A veces me detengo a pensar en todo lo que hemos vivido juntos, los desafíos que hemos enfrentado, las risas compartidas, los sueños que hemos construido. Y cada recuerdo es un ladrillo más en el edificio de nuestro amor. Un amor que, te juro, se siente sin fronteras. No hay distancia, no hay obstáculos, no hay barreras que puedan apagar lo que siento por ti. Aquí se hace alusión a la trayectoria compartida, a la construcción conjunta. Las relaciones sólidas no se forman de la noche a la mañana, se nutren con el tiempo, con experiencias compartidas, con la superación de adversidades. Y esa idea de sin fronteras se refuerza, sugiriendo que su conexión es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Eres mi inspiración, mi refugio, mi aventura más emocionante. Contigo cada día es un nuevo capítulo en la historia más hermosa que he tenido el privilegio de vivir. Y sé que este capítulo, así como todos los que vendrán, estará lleno de amor,
de complicidad y de esa magia única que solo tú sabes crear. La metáfora del libro o la historia es muy potente. Implica un recorrido, un viaje compartido, y la promesa de un futuro lleno de esas emociones que los han unido. Quiero que sepas que mi admiración por ti crece cada día. Eres una mujer increíble, una compañera excepcional, y la persona que hace que mi mundo sea infinitamente mejor. Gracias por ser tú, gracias por compartir tu luz conmigo. Y gracias por este amor que nos une, un amor que no entiende de límites, solo de corazones que laten al unísono. Este cierre es un broche de oro a la confesión de Kerem. Reitera su agradecimiento, su admiración y la naturaleza ilimitada de su amor. El concepto de corazones que laten al unísono es una imagen clásica del amor romántico, pero aquí se siente especialmente sincera dada la conexión que vemos entre ellos. Y es que esa es la belleza de observar a Kerem y Hande. No solo vemos a dos actores talentosos compartiendo pantalla, vemos una conexión que se siente palpable. Sus interacciones en redes sociales, esas miradas cómplices en eventos, la forma en que se apoyan mutuamente, todo suma a la narrativa de un amor que realmente trasciende. ¿Y este mensaje hipotético que hemos construido, qué es sino un reflejo de todo eso? Es la materialización de las sensaciones que ellos mismos proyectan y que nosotros, como espectadores, captamos. Pensemos en cómo este mensaje, si existiera realmente, resonaría en sus seguidores. Sería la confirmación de lo que muchos sospechaban, de lo que muchos esperaban. Sería la validación de esa energía que transmiten, de esa historia de amor que, aunque ficticia en pantalla, se siente muy real en sus vidas. Y es que al final del día, el amor es un lenguaje universal. No necesita traducciones, se siente, se percibe, se vive. Y Kerem, a través de sus acciones, de sus palabras, de su manera de ser cuando está cerca de Hande, parece comunicarse en ese lenguaje perfecto. Analicemos los detalles que hemos intentado capturar en este mensaje apasionado. Primero, la asterisco profundidad y autenticidad. No es un mensaje superficial, sino uno que revela un conocimiento íntimo de la otra persona, de sus cualidades y de su impacto en su propia vida. Segundo, la asterisco admiración genuina. Kerem no solo expresa amor, sino que también admira la fuerza, la determinación y la bondad de Hande. Esto va más allá del simple enamoramiento y apunta a un respeto profundo. Tercero, la asterisco conciencia de la trayectoria compartida. Se menciona la construcción de recuerdos y la superación de desafíos, lo que indica que su relación es vista como un viaje continuo y fortalecedor. Cuarto, la asterisco naturaleza transformadora del amor. El mensaje deja claro que Hande ha tenido un impacto positivo y significativo en la vida de Kerem, despertando algo nuevo en él. Quinto, la asterisco visión de futuro prometedora. Las palabras finales sugieren una continuidad y un deseo de seguir construyendo juntos, manteniendo la chispa y la magia que los une. Y por supuesto, el concepto central de amor sin fronteras. Esto engloba la idea de que su conexión trasciende cualquier limitación, ya sea física, profesional o personal. Es fascinante cómo una pareja de la pantalla puede generar tantas emociones y especulaciones en el público. Kerem y Hande han logrado crear esa conexión especial con sus fans, y parte de ello se debe a la química que muestran, y a las percepciones que generan con su comportamiento. Ya sea que estén actuando o compartiendo momentos de su vida privada, esa chispa está ahí. Y es esa chispa la que nos permite imaginar mensajes tan apasionados, tan llenos de sentimiento. Pensemos en la importancia de la comunicación en cualquier relación. Un mensaje como este, si fuera real, sería una herramienta poderosa para fortalecer aún más su vínculo. Expresar lo que sentimos, valorar a la persona que amamos, recordarle lo importante que es para nosotros, son gestos que nutren el amor. Y en el mundo de las celebridades, donde las agendas suelen ser apretadas y la vida pública exige mucho, estos momentos de conexión íntima y expresión sincera son aún más valiosos. Hemos desgranado imaginariamente un mensaje cargado de emoción, admiración y amor. Hemos intentado capturar la esencia de lo que Kerem podría sentir y expresar hacia Hande, basándonos en la conexión que nosotros como público percibimos. Es un ejercicio de empatía, de interpretación de señales, de sumergirse en el universo de dos personas que han logrado capturar nuestra atención y nuestro afecto. En resumen, hemos explorado la idea de un mensaje apasionado de Kerem a Hande, destacando cómo el amor puede ser un puente que trasciende fronteras.
Hemos imaginado palabras que reflejan admiración profunda, el impacto transformador de la relación, la construcción de una historia compartida y la promesa de un futuro lleno de complicidad. Hemos analizado los detalles clave que harían de tal mensaje una expresión auténtica de amor, desde la profundidad emocional hasta la visión de un futuro compartido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional, por dejarse llevar por las historias de amor que nos inspiran. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado un vistazo más profundo a la conexión entre Kerem y Hande. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Kerem le diría a Hande en un mensaje realmente apasionado? ¿Qué detalles creen que serían los más importantes? Dejen sus pensamientos, sus ideas, sus anhelos en la sección de comentarios, porque sus palabras son tan valiosas para nosotros como la propia historia que compartimos. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les hemos aportado algo, si simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden regalarle a nuestro canal ese grandioso me gusta. Y compartirlo con todos sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo gigante para todos.